tenemos enfermedades, cuando tenemos problemas, cuando tenemos persecuciones, ahorita ninguna de esas cosas tienen que preocuparnos a tal punto de que vamos a, por ejemplo, pensar, yo ya no estoy en un buen lugar con Dios. Yo ya no tengo una relación viva con Dios, ¿sí? De hecho, todas esas cosas lo que hacen es que más bien nos muestran todo lo contrario. Nos muestran que Dios de forma constante está obrando en nuestras vidas y nos tiene bien agarrados y no nos suelta. Y entonces el día de hoy podemos vivir seguros y gozosos independientemente de qué está pasando en nuestra vida. ¿Ok? Ese era el versículo 28. Ahora, seguido de eso, el versículo 29 y 30, vimos que son dos grandes pilares que soportan esta promesa. ¿Se acuerdan de eso? Básicamente la promesa necesita algo en lo cual estar firme, algo que diga, esto se va a cumplir. Y lo que hace Dios es que nos coloca ahí dos pilares. En el versículo 29 nos muestra su actuar en el pasado, exactamente, su actuar en el pasado de Dios, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la promesa es segura, la promesa del futuro es segura porque Dios ya obró en el pasado. ¿Qué hizo Dios en el pasado? Dios nos predestinó para que tuviéramos vida eterna. Entonces, la promesa de que todo lo que sucede ahorita nos va a llevar a la vida eterna se cumple porque Dios ya nos predestinó para vida eterna en el pasado. ¿Sí? Básicamente esa es la idea del versículo 29. Y en el 30, el otro pilar es que Dios actúa en el presente. El actuar de Dios en el presente. ¿Para qué? Para guardarnos. ¿Sí? Y eso lo estuvimos viendo la semana pasada con Meni, que estaba viendo básicamente cómo es que Dios actúa en el presente con los creyentes. Dios no solo los predestinó en el pasado, sino que Él los llama en el presente, los justifica en el presente e inicia la glorificación a través de transformarnos a cada uno de nosotros en el presente. ¿Sí? Y todos esos actuales de Dios nos aseguran que vamos a tener la vida eterna en el futuro. ¿Sí? Ahora, lo que hace estos dos versículos que vamos a ver el día de hoy, el versículo 31 al 32, lo que hacen es que dan un tercer pilar, ¿sí? Porque a Dios le gusta mucho que tengamos seguridad en sus promesas. Entonces Él nos da varios pilares que sustentan estas promesas, ¿sí? Entonces aquí tengo otra ilustración para el día de hoy, que básicamente nada más es agregar otro pilar más. Pero esa es la del día de hoy, o sea, puedes hacer otra. La del día de hoy es, porque ya tenemos dos pilares, el actuar de Dios en el pasado, el actuar de Dios en el presente. ¿Cuál es el tercer pilar? El tercer pilar es que Dios está plenamente con nosotros. Dios está con nosotros de forma plena. O sea, completamente Dios está con nosotros. No hay nada que Dios detenga de lo que nos va a ayudar. Dios está ayudándonos de forma constante, una y otra vez, de forma completa. ¿Sí? Y básicamente así es como lo quiero que lo tengan. Imagínense ustedes que les gusta apostar. Imagínense, imagínense que les gusta apostar en carreras de caballos. Entonces ustedes ven y hay 10 caballos que están compitiendo. Y todos son buenos caballos, pero destacan 3 caballos para ustedes. ¿Sí? Ahora, una confianza que no sea plena, estar con algunos de esos caballos de una forma no plena, sería que voy a apostar solamente una partecita porque creo que voy a perder mi dinero. Si le apuesto este caballo y pierde. ¿Sí? Hay posibilidad de que pierda, no quiero perderlo, voy a apostar solamente un poco. ¿Sí? Y ya en otro momento en el cual esté más seguro de ese caballo, voy a apostar más. ¿Sí? Pero del otro lado tenemos a Dios, que Dios lo que hace no es que vaya puesto un poquito. Dios, de hecho, entrega absolutamente todo, ¿sí? En el caso, para nosotros, entrega absolutamente todo. Entonces, es como si Él metiera no una apuesta a la mitad, sino como está completamente seguro, Él apuesta absolutamente todo. ¿Ok? Ahora, esa es una ilustración que no funciona del todo, si les soy bien honesto. No termina de ejemplificar bien lo que les quiero decir, pero básicamente es la siguiente cosa.
Dios nos entrega toda cosa valiosa. Y en este caso, Él ya nos entregó lo más valioso que existe. Por eso es que no termina de funcionar la ilustración. Ya nos entregó lo más valioso que existe. ¿Qué es eso? Su Hijo Jesucristo. Entonces, si ya estuvo dispuesto a entregar eso, va a entregar también con Él todo lo demás que necesitamos. Que esa es la idea. ¿Sí? Dios está completamente con nosotros. ¿En qué se ve eso? En que ya entregó a su Hijo Jesucristo. Y todo lo demás que necesitemos en nuestra vida también nos lo va a entregar. Cuando Dios entregó a su Hijo, nos mostró completamente que tiene, podríamos decir nosotros, una lealtad con nosotros, que no debería tener, siendo muy honestos, si dependiera de nosotros, pero que por alguna razón Él creció en su corazón esa lealtad con nosotros. ¿Sí? Y entonces Él fue y entregó a su Hijo. Y el día de hoy nos entrega todas las cosas, todas las demás cosas. Entonces vamos a leer los versículos. Dice el versículo 31. Así es. Dios está plenamente con nosotros, plenamente con nosotros. ¿Sí? Entonces ya tenemos 3 pilares. ¿Ok? Mientras van buscando el versículo, nada más voy a decir los pilares otra vez. Primer pilar, Dios actuó en el pasado para predestinarnos. ¿Sí? Dios actuó en el pasado para prometernos a nosotros que vamos a tener el mejor destino, la vida eterna. ¿Sí? Segundo actuar, Dios actúa en el presente para transformarnos, para que podamos recibir esa vida eterna. ¿Sí? Y tercer actuar, Dios está completamente comprometido con nosotros. ¿Sí? Dios está completamente comprometido con nosotros. No hay ninguna posibilidad de que Dios nos abandone ahorita. ¿Sí? Porque está completamente comprometido con nosotros. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una seguridad. Vamos a ver el versículo 31 ahora sí. Dice el versículo 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Sí? Esos son los 2 versículos que nos hablan de cómo es que Dios está completamente con nosotros. ¿Sí? Porque el punto principal de estos versículos aparece en el versículo 31, es que Dios es por nosotros, o Dios está por nosotros. ¿Sí? Ese es el punto de este versículo. Entonces quiero que en el resto de esta hora, básicamente que nos concentremos nosotros en ver qué tan hermosas son estas palabras. Cuando se dice a un creyente, Dios está contigo, que veamos qué tan hermoso es eso. Y quiero hacerlo de 3 formas. Vamos a comenzar básicamente viendo qué tan hermoso es al observar qué tan malo sería si Dios no estuviera con nosotros. Que es básicamente, si estas palabras son tan preciosas, lo contrario, el perdernos de que Dios esté con nosotros, sería lo más horrible que nos podría pasar a nosotros. ¿Sí? Y eso nos tiene que decir a nosotros, si Dios está por nosotros, lo tenemos que valorar tremendamente. Entonces, primero vamos a ver cómo es que la palabra nos habla cuando una persona no está con Dios, cuando Dios no está con una persona más bien. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si pueden, vayan a Mateo capítulo 7, versículo 23. Y ya observamos una de estas instancias, porque la Biblia sí nos dice que Dios dice, que Cristo dice a unas personas, yo no estoy con ustedes. ¿Sí? Sí hay pasajes de la palabra que nos muestran esto. Y eso sobre todo están en el juicio final. ¿Sí? Entonces en Mateo 7, versículo 23, por ejemplo, tenemos una escena del juicio. Cuando llegue Jesucristo de vuelta, Él va a colocar a todas las personas delante de sí, delante de su trono, y Él va a juzgarlas. Y va a decir a las personas con las que Él no está. Chequen el versículo 23. Les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí, los que practiquen la iniquidad. Noten ahí que está diciendo que no está con ellos. ¿Por qué? Porque está diciendo, yo nunca los conocí. Nunca formé una relación con ellos. No estoy contigo, nunca lo he estado, así que aléjate de mí. Le está diciendo estas personas. ¿Sí? Entonces, yo no estoy contigo y no estaré contigo.
aléjate de mí, ¿sí? O chequen también Mateo 25, 41, unas páginas después. Mateo 25, 41 es otra escena de juicio, donde lo que se ve es que Cristo reúne a todos y básicamente forma dos grupos, los que sí conoció, los que no conoció, y a los que no conoció les dice en el versículo 41, entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, a todos los que están lejos de Dios, en ese momento, Él les va a estar diciendo, no solamente, ojo, no solamente no tengo una relación con ustedes, sino les va a estar diciendo, ustedes delante de mis ojos son malditos. ¿Sí? Es diferente, porque noten, cuando tú no tienes una relación con alguien, lo ves por la calle, no tienes ni idea de quién es, no sientes nada por él, no hay ningún tipo de emoción hacia esa persona. ¿Sí? Pero para una persona con la que tú decididamente no estás, lo odias. ¿Sí? Y en este caso eso está pasando aquí, ¿no? Cristo está odiándolos y le está diciendo malditos. Le está diciendo, apártense de mí, no son mis amigos, son mis enemigos. Y los envía a una condenación. Dice el versículo otra vez, al fuego eterno. ¿Sí? O sea, cuando se está hablando de que Dios no está con alguien, la mayor ejemplificación que existe de eso es el juicio eterno. Cuando los envía al fuego eterno, que dice este versículo, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. ¿Ok? Y noten que eso aumenta todavía más la idea de qué tan malo es que Dios no esté contigo. ¿Por qué? Porque está diciendo, si Dios no está contigo, para Él es lo mismo que tú estés como el diablo y como los ángeles que lo siguieron. ¿Notan eso? Porque van a recibir el mismo castigo. Aquellas personas que no estén con Dios, a aquellos, más bien, a Satanás y a sus ángeles. ¿Sí? Mismo castigo. ¿Cuál es ese castigo? El fuego eterno. ¿Sí? Que es un fuego que no se apaga, por tanto, donde básicamente el castigo, hace referencia a esto, el castigo no termina, sino que continúa una y otra y otra y otra vez. Entonces, noten que es horrible, si nosotros pensamos, es horrible que Dios te diga, no estoy contigo, estoy contra ti. ¿Sí? Eso que tiene que ser para nosotros, amigos, a nosotros, primeramente nos tiene que llenar de compasión el día de hoy. ¿Sí? Nos tiene que llenar de compasión el día de hoy, porque si supiéramos en verdad qué tan malo son estas palabras y qué tan bueno son las palabras, yo estoy contigo, nuestro corazón estaría predicándole a todas las personas que tiene frente. ¿Sí? No nos detendríamos, sino que enviaríamos este mensaje con toda la gente que podamos. ¿Sí? Porque el día de hoy Dios le está diciendo a unas personas, yo no estoy con ustedes, pero al mismo tiempo nos envía a nosotros como su iglesia a que le prediquemos a estas personas para que puedan estar con Él. ¿Sí? Nos dice 2 Corintios 5:20, si quieren no busquen ese pasaje, yo se los leo. Pero 2 Corintios 5:20 dice, nosotros somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Y es lo que tendríamos que hacer nosotros, reconcíliense, que Dios esté con ustedes y que ustedes estén con Dios. ¿Sí? Así que tiene que crecer primeramente una compasión enorme si sabemos qué tan malas son estas palabras. ¿Sí? Yo no estoy con ustedes, estoy contra ustedes. ¿Sí? Y no solamente tenemos que tener compasión, lo que tiene que surgir también en nuestro corazón es que tengamos un profundo amor por la misericordia de Dios. Dios nos ha salvado a nosotros. Dios ya no nos dice a nosotros, yo estoy contra ti. Qué felices deberíamos estar nosotros si supiéramos de lo que nos ha librado Dios. ¿Sí? Estas palabras de reconcíliense con Dios ya nos la dijeron a nosotros. Y ahorita Dios te está diciendo a ti, Dios, yo estoy contigo. ¿Sí? Entonces deberíamos amarlo extremadamente porque
sabemos qué tan horrible es que nos dijera lo contrario. ¿Sí? Entonces es la primera forma en la que podemos ver qué tan preciosas son estas palabras. Si te pones a considerar en el juicio eterno, si te pones a considerar que tú estabas yendo hacia ese juicio eterno, entonces estas palabras van a ser muy preciosas. Va a ser como una persona que no sabía que estaba yendo a su perdición, literalmente es lo que está pasando, que no sabía que estaba yendo a su perdición y de repente se da cuenta, la persona que lo salva se vuelve una persona extremadamente amada para esa persona. Entonces, la primera forma en la que podemos ver esto. ¿Qué tan preciosas son estas palabras? Segunda forma, podemos ver qué es lo que nos dice la Biblia acerca de qué tan hermoso es que Dios está con nosotros. Entonces, hay incontables pasajes donde la Biblia nos muestra lo hermoso que es que Dios esté contigo. ¿Sí? Yo quiero nada más dirigirlos a uno de los más famosos, de hecho, al Salmo 23. Si pueden acérquense al Salmo 23 y noten que el mensaje de este Salmo es exactamente eso. Yo estoy contigo, dice Dios. Y cuando esa persona lo recibe, el salmista se pone a cantar este Salmo. Y dice el versículo 1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está hablando eso acerca de que Dios esté con nosotros? Ese se lo saben de memoria, por eso es que no nos esperé. Pero el versículo 1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. De todos modos, si pueden, sí, búsquenlo, porque voy a leer aparte de otros 2 versículos del Salmo 23. ¿Sí? Pero noten en este versículo que lo que nos muestra es que hay una relación entre Dios y la persona, Dios y el creyente. ¿Cuál es esa relación? La relación, ojo, de un pastor y de una oveja. ¿Ok? Y esa relación describe qué significa que Dios está contigo. Les digo que no es la única, ojo, no es la única. Hay muchas, de hecho, muchas imágenes que nos muestran qué significa que Dios está con nosotros. Por ejemplo, Dios nos coloca a Él como el Padre y a nosotros como sus hijos. ¿Sí? Y eso nos dice algo de qué significa que Dios está con nosotros. Dios nos coloca a Él como nuestro amigo, nosotros su amigo. ¿Sí? Él se coloca como un refugio y nosotros el que necesita ese refugio. ¿Sí? Él se coloca como, en este caso, un pastor y sus ovejas, nosotros. ¿Sí? Y eso nos dice qué significa que Dios está con nosotros. Aquí lo que significa es que Dios tiene un cuidado incondicional de amor por nosotros. Un cuidado incondicional, lleno de amor por cada uno de nosotros. Porque Él es el pastor, ¿sí? Y el pastor, el buen pastor, da su vida por sus ovejas. ¿Sí? El buen pastor las cuida, las alimenta, las lleva por unos caminos, unos pastos que sean buenos para comer, hasta un río donde puedan beber, ¿sí? Entonces está hablándonos de un cuidado. Cuando Dios está contigo, lo que significa es que Dios te cuida de forma constante cada momento de tu vida, como un pastor a una oveja que no puede cuidarse por sí misma. Porque nosotros, tú y yo, no podemos cuidarnos, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es la respuesta del salmista ante ver a Dios como el pastor que cuida? Él dice, nada me faltará. O sea, tengo todo. Como Él está cuidando de mí y se entrega completamente por mí, entonces no me falta absolutamente nada, nunca me faltará absolutamente nada. ¿Sí? Y eso nos muestra entonces qué tan hermoso es que Dios te diga, yo estoy contigo. Si Dios está conmigo, yo tengo todo lo que necesito, absolutamente todo lo que necesito. ¿Sí? Y entonces por eso noten, versículo 5, continúa con esta idea de cuidado incondicional y completo. Y le dice él, mi copa, versículo 5, mi copa está rebosando. ¿Qué significa eso? Que mi copa con la que yo tomo, dice, es una ilustración, tiene tanta agua que está derramándose el agua. Entonces está haciendo referencia. Yo tengo tantas cosas buenas que la bondad que yo recibo es más de la que yo ocupo, es más de la que yo necesito. ¿Sí? En otras palabras, no solamente tengo algo, no solamente tengo lo suficiente,
Más bien tengo demasiado que desbordan las bendiciones porque tengo a Dios. ¿Sí? Y noten, regresense un versículo al versículo 4. Noten que este tenerlo todo abarca también el área de las dificultades, el área de los problemas en la vida. ¿Sí? Por eso, aún en los momentos complicados, dice el versículo 4, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. ¿Sí? Entonces, noten cómo es que está aumentándose la imagen de un cuidado. Tengo un cuidado de parte de Dios. Él vigila absolutamente cada parte de mi vida. Me da más de lo que necesito y está conmigo, aún en la peor de las situaciones. Y por eso no tengo que temer. Tú estás conmigo. ¿Sí? Está diciéndonos el mismo mensaje de Romanos 8:31. Dios está con nosotros. ¿Sí? Y en este caso le está diciendo, tú estás conmigo. ¿Ok? Un último versículo, que del Salmo 23. Chequen el versículo final con el que termina el Salmo. Salmo 23 dice el salmista, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Y noten aquí cómo es que entonces está seguro este salmista. Dios no solamente está conmigo en un momento, Dios está conmigo en todos los momentos. El bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. No solo es un tiempo, sino todo el tiempo. ¿Qué significa que Dios está contigo? Pues Dios está contigo en todo momento. ¿Sí? Y que Dios te promete una vida eterna junto con Él. Que es la forma en la que termina. Y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Sí? Entonces finalmente Él dice, no solo está conmigo el día de hoy, estará conmigo en la eternidad y yo voy a estar viviendo en su casa de forma personal con Él, muy cercano a Él. ¿Sí? Y entonces la bondad de Dios la tendré junto conmigo por una eternidad. ¿Sí? Entonces noten, cuando Dios dice yo estoy con ustedes, yo estoy por ustedes, está diciendo unas palabras muy, muy hermosas que si tenemos nosotros los ojos bien abiertos de forma espiritual, vamos a poder recibir como esta salmista. Vamos a poder en verdad decir ninguna de las cosas que suceden en mi vida muestran que tú estás contra mí. Todas están mostrándome que tú de forma constante me estás ayudando. Estás conmigo mostrando tu amor, mostrando tus bendiciones y voy a estar contigo una vida eterna. ¿Sí? Y entonces, cuando veamos las cosas malas en nuestra vida, amigos, tenemos que aprender a reaccionar así. Tenemos que darnos cuenta, ninguna de tus enfermedades es una señal de ira de parte de Dios. Ninguno, si alguna vez nos pasa, ninguno de nuestros choques en auto, ninguno de nuestras cosas que se rompen son un castigo de Dios. ¿Sí? Ninguno de nuestros conflictos familiares es un abandono de parte de Dios. Ninguno de nuestros trabajos perdidos es un castigo por nuestro pecado. ¿Sí? Ninguno de nuestros hijos, cuando tengamos, si se separan, si se separan de la familia, ninguna de esas cosas es una retribución de parte de Dios. ¿Sí? Porque Dios está diciendo, yo estoy con ustedes y nunca voy a estar en contra de ustedes. ¿Sí? Entonces, este pasaje tiene exactamente ese mensaje. Ahora quería observarlo desde aquí nada más para que tengamos, perdón, un preludio, pero ya que nos movemos a nuestro pasaje, quiero que noten en específico en nuestro pasaje qué significa que Dios está con nosotros. ¿Ok? Chequen Romanos 8:31 y 32. Y ahí tenemos dos cosas, nada más, en las que se concentra este pasaje. ¿Ok? Dos cosas. Si Dios está contra nosotros, primera cosa, nadie puede ir contra nosotros. Nadie puede ir contra nosotros. ¿Sí?
Y muy técnicamente, nadie ni nada puede ir en contra de nosotros. ¿Sí? Si pueden, déjenlo en nadie, pero para que estemos cortos, pero nadie ni nada puede ir en contra de nosotros. ¿Ok? Nótenlo. El pasaje en el que nos encontramos en Romanos 8 asume que van a haber un buen de cosas que vayan en contra de nosotros. ¿Sí? Nunca dice, en ningún momento dice, la persona que sea cristiana va a tener una vida sencilla. ¿Sí? De hecho, todo lo contrario. Básicamente se asume, sobre todo por el contexto en el que se encuentran estas personas, que van a sufrir algo. ¿Sí? Por ejemplo, se dice en el versículo 33 que van a asumir acusaciones. ¿Sí? No lo voy a leer, pero el versículo 33 dice, van a tener acusaciones, van a ser acusados por la gente. Versículo 35, ese sí lo voy a leer, asume que podríamos pasar por tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Todo eso viene en el versículo 35. O sea, podemos pasar por persecución, podemos pasar por no comer por días, ¿sí? Se puede pasar por no tener que vestir, ¿sí? Se puede pasar por tener peligro de muerte, ¿sí? Todos los cristianos en ese momento, bueno, no todos, pero muchos de los cristianos en ese momento estaban siendo asesinados, ¿sí? En el versículo 36 dice que los cristianos son asesinados todos los días, ¿sí? Son contados como ovejas para el matadero. En otras palabras, Dios coloca que vamos a tener nosotros todos sufrimientos de forma realista, ¿sí? Pero el punto de este versículo no es que no vamos a pasar los sufrimientos. El punto de este versículo es que ninguno de esos sufrimientos o ninguna de las personas que te causan esos sufrimientos van a derribarte a ti, ¿sí? Ninguna de esas cosas te derriba, dice Dios. ¿Por qué? Porque dice el versículo 31, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Está asumiendo, tenemos que responder, nadie. ¿Sí? En el momento en el cual estén contra nosotros, causándonos hambre, o causándonos peligro, o causándonos una angustia, o incluso asesinándonos, diría Pablo, no están teniendo ningún éxito. Porque aun si te quitan tu vida, no te van a quitar tu fe. ¿Sí? No van a lograr ir en contra de ella, básicamente dice Pablo. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los ejemplos clásicos en la palabra donde pasa esto, con Job. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Job? Job estaba siendo probado como ningún otro hombre. Perdió su familia, perdió sus posesiones, perdió su matrimonio, perdió su salud. ¿Sí? Y aún así, en ese momento, mientras que Job estaba pasando por todas esas dificultades, estaba manteniéndose firme en su fe. Y se nos cuenta después en la carta a Santiago, si ustedes ubican esa carta, en el capítulo 5 mencionan a Job. Y dicen que en ese momento no solamente no había mal en contra de Job, sino que había una bondad de parte de Dios. Estaba ahí. Él estaba con él de forma constante en todo momento. Por eso dice el versículo en Santiago 5:11, yo lo leo, no se preocupen por buscarlo. Dice, tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la resistencia de Job. Ojo ahí. Job resistió, perseveró, no fue derribado, ¿sí? Y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso, ¿sí? ¿Quién estaba actuando bien ahí? Para Job. ¿Quién estaba con Job? Dios. Y estaba actuando de forma compasiva y misericordiosa con él. Y así sucede con todos nosotros, ¿sí? El diablo, los hombres pecadores pueden causarte todo tipo de mal. Pueden hablar mal de ti, pueden enfermarte, pueden robarte, pueden sembrar semillas de maldad en tus relaciones, en tu familia, ¿sí? Pueden quitarte el trabajo, pueden quitarte a tu hermano o hermana, ¿sí? Pero el versículo 28 y este versículo que estamos viendo nosotros ahorita, el 31,
nos dicen que nunca van a tener éxito en quitarte lo más importante, ¿sí? En quitarte esa relación que tú tienes con Dios, quitarte tu fe, ¿sí? Entonces, aun si todo está en contra de ti, Dios sigue estando contigo para soportar todo eso, ¿sí? Para santificar tu alma, para que alabes a Dios en todo momento y para que crezca tu fe, ¿ok? Entonces, amigos, cuando escuchamos estas palabras, Dios está con nosotros, deberíamos de tener nosotros una seguridad tremenda en nuestra vida, que soporte cualquier cosa. Nada más pequeña, último versículo para terminar este punto. Si pueden, vayan al Salmo 118. Salmo 118, versículo 6. Salmo 118, versículo 6. Este salmo, este versículo en específico, es lo que está parafraseando Pablo mientras está hablando en Romanos 8. ¿Sí? Pablo sabía la escritura. Y en este caso lo que estaba diciendo era esto. ¿Sí? Dijo el salmista en su momento, el Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y así tenemos que reaccionar todos nosotros. ¿Sí? El Señor está a mi favor. No tengo por qué temer. Lo más que me puede hacer el hombre no es mayor a lo que hace Dios. ¿Sí? En ningún momento lo va a hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede hacer el hombre? Les voy a dar unos ejemplos nada más porque me gustó esta parte. ¿Qué te puede hacer el hombre? ¿Okay? Lo más que te puede hacer el hombre. Piénsenlo. ¿Okay? Asesinato es lo más, ¿sí? Pero vamos a ponerlo un poquito más realista porque aquí no, voy a ser bien honesto, no creo que nos vayan a asesinar. Ojalá. Asaltarnos, sí. Sí, sí puede ser asaltarnos. Ok. Asaltarnos, encarcelarnos. Ok, se puede pasar, sí. Cortarnos las uñas, no, eso ya, espérate. Sí. Torturarnos, pero vamos a dejarlo en torturarnos, no vamos a ser tan específicos, porque sí está un poquito más gráfico así, pero torturarnos, ¿ok? Y les agrego uno más, avergonzarnos, ¿ok? Avergonzarnos, ese es el más común que va a pasar, ¿ok? Si tú predicas de forma buena en tu trabajo, en tu escuela, la vergüenza es algo seguro, ¿sí? Si no tienes vergüenza, probablemente no estás predicando tan seguro como podrías, ¿ok? Les dejo ese en la mesa. Y me retiro. Avergonzar, ¿ok? Si no hay vergüenza en el lugar donde estás, muy probablemente no estés predicando de forma completa. Muy probablemente también puede ser que nada más son muy tolerantes las personas de donde estás, ¿sí? Pero es más probable el otro, si les soy bien honesto. Porque estamos en un mundo que cree cosas muy distintas a las que creemos nosotros, ¿sí? Entonces, es muy probable que haya vergüenza, aunque sea chismes, ¿no? Pero bueno, ok, te avergüenzan. Okay. Si es lo más grande que te puede hacer el hombre, mientras te están avergonzando porque tú prediques la palabra, los ángeles están observando tu predicación y están alabando, podría decir. Dice la palabra, cuando nosotros lleguemos a su presencia, Dios va a alabarnos. De hecho, que suena algo hereje, pero no lo es. Va a alabarnos por lo que Él hizo en nosotros. ¿Sí? Entonces es la alabanza de los ángeles y de Dios contra la vergüenza que te pueden colocar aquí. ¿Y cuál es mayor? La de Dios. ¿Sí? Si Dios está con nosotros, esta vergüenza no es nada, porque tenemos nosotros una alabanza más grande. El robo, no me acuerdo quién dijo el robo, pero tú, ok, te roban, te quitan todas las cosas, digamos aquí, pero no pueden privarte de todas las riquezas que te están esperando en el cielo, donde está esperando una morada eterna que nadie puede tocar y que no se va a pudrir, que no va a pasar en ningún momento. ¿Sí? Pueden, ¿qué otro dijeron? ¿Torturarte?
¿Qué? Ah, ok. Ok, vamos a unir esas. Torturarte. Te torturan. Pero aún así está el gozo que provee el Espíritu Santo, que no se supera por absolutamente nada. ¿Sí? Que es mayor al gozo que consigue esto por tener bien tu salud, por tener bien tus libertades aquí. ¿Sí? Pues tienes un gozo más grande. Entonces, si notan, cuando Dios está con nosotros, todas las cosas que puede hacer el hombre son superadas de una forma u otra por Dios. ¿Sí? Así que lo que nos muestra este versículo es que Dios está con nosotros y ninguna dificultad va a tener éxito en contra de nosotros. ¿Ok? Primera cosa. Segunda cosa, que significa que Dios está con nosotros. Segunda cosa, significa que Dios nos dará todo lo necesario para vivir esta vida. Dios nos dará todo lo necesario para vivir esta vida. ¿Ok? Ahora, que Dios está con nosotros significa que Dios nos entrega todas las cosas que necesitamos. ¿Okay? Pequeño paréntesis, estoy diciendo lo que necesitamos. ¿Okay? No que Dios nos entrega todas las cosas que hay, sino no todas las cosas que queremos. Es todas las cosas que necesitamos. Y Él sabe mejor que nosotros qué necesidades tenemos. ¿Okay? Nos va a dar un par de necesidades. Ejemplo, ya sé, mejor, primero otra pregunta, para que también colaboremos. ¿Qué necesitamos? Alguien responda. Comida, necesitamos comida. Ok. Te mueres si no tienes comida. Ok. ¿Qué más? Techo. Techo. Ok. ¿Qué más? Sí. No, no, sí. Está bien. Ok. Voy a quedarme con las dos primeras nada más. ¿Cuál? Ropa. Ok, ropa. Necesitamos ropa. Con temor a verme un poquito origen, les voy a decir algo. Nosotros no necesitamos ninguna de estas tres. Y tengo que explicarlo, obviamente, porque si no, sí. Nosotros no necesitamos ninguna de estas tres, porque, ojo, si las necesitáramos, no habría creyentes que hubieran muerto por falta de casa, de comida y de vestimenta. ¿Sí? No habría creyentes que hubiera pasado eso. ¿Por qué? Porque Dios da todas las cosas que necesitamos. Entonces, esas cosas como tal no se encuentran en ese nivel de necesidad del que estamos hablando ahorita. ¿Ok? ¿Cuál es el nivel de necesidad del que estamos hablando ahorita? ¿Qué sí necesitamos? Necesitamos a Cristo, necesitamos fe, necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos de forma verdadera. Ahora, esas ya son necesidades básicas de la vida y, y esas necesidades básicas Dios las provee también. Pero aquí estoy hablando de lo más fundamental. ¿Sí? La fe, la palabra, a Cristo son mucho más fundamentales de lo que es la comida, la ropa, la vestimenta. ¿Sí? Y espero que se esté entendiendo a qué me refiero y que no esté luciendo hereje. Pero esa es la forma en la que está hablando este pasaje. Por eso la forma en la que comienza este pasaje nota en el versículo 32. El que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? ¿Sí? Está hablando de lo que necesitamos en verdad. ¿Qué necesitamos? Primeramente a su hijo. Y eso que nos dé su hijo nos asegura que nos va a entregar todo lo demás que necesitamos. ¿Sí? ¿Por qué nos asegura eso? Por algo que podemos llamar nosotros la lógica, ¿cómo decía? La lógica infalible del cielo. Me gusta el nombre, está bonito. La lógica infalible del cielo. ¿Cuál es esta lógica? Básicamente la lógica es, si Dios nos dio ya lo más valioso que existe, nos dará también las demás cosas. ¿Sí? Si Dios ya nos dio lo más valioso que existe, nos dará también las demás cosas, las que tienen un menor valor, las que cuestan menos dar. ¿Sí? Es básicamente este,
pensado en una ilustración. Si a ti alguien viene contigo y te dice, dame todo lo que tú tienes en el banco. Te lo pide de hermano, no te está robando, ¿eh? Pero viene contigo y te dice, dame todo lo que tienes en el banco. Tienes en el banco, no sé, ahorrados unos, vamos a poner unos bajitos, ¿no? No, mejor no, digan un número ustedes, mejor. 100 pesos. 100 pesos. 1,000 millones. Ok. 1,000 millones, vamos a poner así. Ok, 1,000 millones nos está pidiendo todo lo que tenemos en el banco y tenemos 1,000 millones. O sea, somos, creo que eso es trillonarios, no, ni siquiera estoy seguro cómo se dice eso. Pero bueno, no, porque 1,000 millones, según yo, no es un billón. Según yo, 1,000 millones es un billón, ¿sí? Un billón de pesos. Entonces, te está pidiendo algo que es extremadamente valioso. Entonces, estamos que no te gustaría entregar todo eso, nada más por el hecho de que es algo muy valioso, ¿sí? Te está pidiendo algo que en este caso para ti te costaría todo lo que has trabajado, ¿sí? Para conseguir esa cantidad. Y te está pidiendo algo de lo cual depende tu subsistencia, porque si no tienes ese dinero no vas a poder vivir, ¿sí? No vas a tener para comer, no vas a tener para rentar tu casa, no vas a tener para comprar todo lo necesario, ¿sí? Entonces, está pidiendo absolutamente todo, ¿sí? Y digamos que tú le respondes que sí. Y luego te dice, oye, ¿me puedes dar también tus lentes? Pregunta, y ya le vas a decir que no. Te va a ser más difícil decir que no a eso que decir que no a los 1,000, ¿cómo dijimos? Un billón, al billón de pesos, ¿sí? No. Te va a ser muchísimo más sencillo entregar tus lentes de lo que va a ser entregar ese bien, ¿sí? Y algo así está sucediendo aquí, pero con Dios. En este caso, Dios entregó lo más valioso que existe en toda la creación. De hecho, fuera de la creación, en toda la existencia, ¿sí? Dios entregó a su Hijo. El Hijo que dijo, en este caso Jesucristo, mientras estaba orando, él decía que Dios lo había amado desde antes de la fundación del mundo. Pues tenía un amor que era un amor eterno. El Hijo que cada vez que Dios hablaba, ¿se acuerdan ustedes que se abría a los cielos y se escuchaba la voz de Dios? Dios decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿sí? Entonces, se destaca grandemente que Dios amaba a este Hijo. En este pasaje se destaca porque dice, noten, no negó ni a su propio Hijo, ¿sí? Su propio Hijo. Aquel Hijo suyo que amaba de forma grande y no lo negó. Yo personalmente, amigos, no he tenido la oportunidad de tener un hijo. Quizás aún. No lo he tenido. No tengo ni idea cómo se siente cuando tú pierdes un hijo. ¿Ok? Pero me imagino, literalmente, me puedo imaginar que si es alguien que surge de ti mismo, si es alguien que tú cuidas de forma constante y le entregas absolutamente todo, ¿sí? Si es alguien que tú viste cómo es que creció y pasó de no hablar a comenzar a decir sus primeras palabras, a estarte hablando con amor, ¿sí? A estar caminando, ¿sí? Sí, es esta criatura que tú le amaste de forma constante todos los días de tu vida, que sería algo terrible que tú lo perdieras, ¿sí? Y eso no se acerca en lo absoluto al amor que tenía Dios por su Hijo, al amor que tiene Dios por su Hijo, ¿sí? Entonces, cuando Dios le entrega, está entregando el mayor sacrificio que existe, ¿sí? Y no tenemos que perder de vista nunca eso. Aquí tenemos que aclarar nosotros, nada más, pequeño paréntesis, que Dios, que no tenemos que caer en el error básicamente de pensar que Dios lo entregó porque nos amara más a nosotros que a su Hijo. ¿Okay? Nada más quiero aclarar esa parte. Porque alguien puede pensar eso y alguien puede hablar, este ejemplo, decir, ¿sabes qué tan valioso eres para Dios? Ve que Dios dio a su hijo, perdón, por ti. Pero esa lógica está diciendo, tú vales más de lo que vale el Hijo. ¿Sí? Eso no quiero que lo tengamos nosotros en lo absoluto. ¿Sí? Dios no nos amó más a nosotros y por eso entregó a su Hijo.
¿sí? De hecho, el hecho de que fuera para nosotros hizo muchísimo más difícil que Dios entregara a su Hijo. Porque no solamente entregó lo más valioso que existe, también lo entregó por las personas que menos lo merecían, ¿sí? Entonces, más bien, lo que sucedió aquí es que Dios lo entregó voluntariamente, lo envió. ¿Por qué? Porque Dios tiene un gran amor que sobrepasa absolutamente todo, ¿sí? No negó ni a su Hijo, sino que también lo entregó por nosotros y si nos entregó a su Hijo, nos entregará también con él todas las cosas buenas que necesitamos, ¿sí? Con el Hijo dio el paso más grande de la salvación, amigos. Pero esa salvación, podríamos decir nosotros, la tiene que concretar. Entonces dio a su Hijo. Ahora lo que hace Dios es que tiene que entregarnos también la fe para que lo recibamos. Tiene que entregarnos a su Espíritu para que busquemos la santidad todos los días. Tiene que entregarnos su palabra para que permanezcamos cerca de Él de forma constante, ¿sí? Y todas esas cosas las entrega, porque ya dio a su Hijo y va a dar absolutamente todo lo demás que falta, ¿sí? Todo lo necesario para esta vida, para que tengamos la vida eterna. ¿Ok? Entonces, vamos a terminar con un versículo en Efesios capítulo 1. Efesios 1, versículo 3. Y noten que este versículo nos habla acerca de cómo es que en Cristo, a través del sacrificio de Cristo, tenemos nosotros todas las cosas necesarias, que es lo que estaba diciendo el versículo 32, ¿no? De Romanos 8. Pero este versículo dice, están seguras, ya nos las ha dado Dios, ¿ok? Dice, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Noten ahí, nos ha dado toda bendición. Y como les comentaba hace rato, son las bendiciones más necesarias, las bendiciones espirituales, las bendiciones más importantes, ¿sí? Y todas esas bendiciones espirituales, todo eso que necesitamos, ya lo tenemos. Y está con Cristo. Y Él nos lo está entregando en este momento de forma constante, cada vez que lo ocupamos, ¿sí? Entonces, tenemos confianza nosotros de que Dios siempre está obrando bien para con nosotros, ¿sí? Y nunca nos dejará. Y por eso no tenemos nada, ¿ok? Esa es la idea. Entonces, amigos, ese es el estudio de hoy. Vamos a terminar orando, ¿va? Oremos para que estemos agradecidos con Dios. Padre, gracias porque de forma constante tú nos muestras cómo es que tú nos amas profundamente, cómo es que el día de hoy podemos estar seguros de que estamos en tu mano y de que como tú estás de nuestro lado, Padre, que no tenemos nada que temer. Te damos las gracias porque sabemos que el sacrificio de dar a tu Hijo Jesucristo, aunque era el más grande que podía existir, aún así lo hiciste por cada uno de nosotros. Te pedimos para que ese sacrificio nunca lo ignoremos, teniendo nosotros miedo el día de hoy por las cosas que pasan o teniendo preocupaciones que no deberíamos tener. Te pido porque cuando observamos ese sacrificio, cuando observemos ese sacrificio, que todos los problemas que vivamos en este tiempo sean oscurecidos, sean nublados por la luz enorme de ver a tu Hijo Jesucristo entregado en la cruz por cada uno de nosotros. Que sepamos que tenemos aparte todos los regalos y todas las cosas necesarias para este momento, para poder vivir como verdaderos cristianos. Que podamos tener fe en los momentos aún más complicados, que podamos tener nosotros de tu palabra en nuestros corazones, cambiándonos y transformándonos, que podamos hacer uso de ese Espíritu Santo que tú has colocado en nosotros, para que podamos seguir en este camino que tú colocaste para cada uno de nosotros. Te damos las gracias porque tú nos has dado toda riqueza espiritual y aún más
Que nunca ignoremos, Padre, que la mayor riqueza que tenemos es que diste a tu Hijo Jesucristo. Te damos las gracias y te pedimos perdón por las veces que lo hemos ignorado. Te pedimos perdón porque de forma constante nos alejamos de ti y hacemos como que somos pobres en este mundo. Padre, te pedimos para que dejemos de vernos así. Te damos las gracias porque hoy tenemos una nueva oportunidad de arrepentirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, ¿cómo ven? ¿A alguien le gustaría agregar algo?